Saludos mi gente, ¿cómo están? Les saluda su servidor José Dávila. En esta ocasión quiero grabar un video, el cual voy a titular con símbolo de interrogación: ¿quién mató realmente al gigante Goliat? Como ven, es una pregunta muy sensata. La pregunta merece respuesta, y las preguntas siempre se desarrollan cuando hay hechos dudosos, cuando no hay una constancia en la evidencia, o simplemente no existe la evidencia, cuando las versiones no son consistentes, cuando hay varias versiones sobre un mismo relato. Entonces aquí es que la suspicacia del ser humano, la intelectualidad del ser humano comienza a funcionar y a decirte: debes de averiguar más, probablemente aquí hay un fraude. Sabemos que la Biblia está lleno de fraudes. Bueno, lo sabemos las personas que leemos la Biblia de manera como una literatura clásica, como la Ilíada de Homero, el Mahabharata hindú y cualquier otro texto, la Odisea, los textos egipcios, en fin. Leemos esos textos de manera crítica y no como lo leen las personas que piensan, mayormente creyentes de alguna religión, que piensan que estos son hechos históricos, vergonzosamente que son hechos históricos. Por ejemplo, unicornio, hombres que caminan por encima del agua. Bueno, hay gente que piensa que estos hechos son históricos. Le voy a dar 3 referencias bíblicas que son con las que vamos a trabajar. Primera de Samuel, capítulo 17. Segunda de Samuel, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 20. En estos 3 manuscritos, que son, como hemos dicho antes, son para autores desconocidos, no conocemos estos autores. Se le ha llamado el libro de Samuel o el libro de Crónicas, pero en realidad Samuel es uno de los personajes de su propio libro. Los autores los desconocemos. Es muy probable que hayan varios autores metidos en estas composiciones. Quizás eran pequeños relatos y todos se unen y forman un libro. De hecho, en el propio libro de Samuel, el primero, se nota que hay 2 manos, y vamos a hablar de eso ya mismo. Usted lo va a ver por usted mismo, usted misma. Así que de eso hablaremos ya mismo. Estas 3 referencias bíblicas corresponden a 3 distintas versiones del relato que envuelve al personaje Goliat y al personaje David. Son 3 relatos totalmente distintos, donde obviamente solo una historia fue la que progresó y hoy ha terminado en la pantalla gigante de Hollywood o en la pantalla chica de su televisor. Es la más que conocemos, y es la de David cuando era pastorcito y derribando al gigante Goliat. Esa es la historia que todos conocemos y que todos crecimos, ¿verdad? Escuchándola o viéndola por televisión o leyéndola en la Biblia. Ahora bien, no sabíamos, quizá usted no lo sabía, yo lo sé desde hace algún tiempo, quizá 1 o 2 años. Sin embargo, había unos detalles que no los conocía, y he estado leyendo en estos días libros ateos, libros de críticos de las escrituras, y detalles que a mí se me habían pasado por alto. Pues estas personas las capturaron, las recogieron, y yo ahora pues las asimilé y se las voy a compartir a ustedes, estando convencido de que lo que se dieron cuenta estas personas
es cierto, yo mismo lo corroboré, yo mismo dije, wow, ¿cómo a mí se me pudo haber escapado esto? Entonces lo vamos a ver ahora. Cuando hablemos de estas discrepancias, de seguro que usted quizás le dé con ir a buscar otros videos, como hice yo en su momento, videos a ver de alguien de su fe religiosa que salga a defender el asunto. Hay videos, hay escritos de apologistas cristianos, quizás apologistas judíos, que salen a defender estas discrepancias, como si ellos hubiesen vivido 2300 o 2400 años atrás, cuando se escribieron estos textos, cuando se enyuntaron, cuando se ensamblaron de tantos pequeños relatos, se compusieron un solo texto, como si ellos hubiesen estado en las distintas épocas en que uno escribió y después el otro más adelante escribió sobre lo que había compuesto el otro, como si ellos supieran. Ellos te lo hablan tan convincente como si ellos supieran, y usted tiene que ser inteligente, preguntarse de dónde esta persona saca esa explicación para defender esas contradicciones. Y la respuesta es que tienen que inventarse algo para poder suplir ese vacío que queda en el creyente cuando encuentran estas contradicciones. Bueno, en Primera de Samuel, capítulo 17, se encuentra la historia que todos conocemos. David era un simple pastorcito. Saúl era el rey en propiedad de Israel. El pastorcito David, con una ondita, derriba al gigante Goliat. Todos conocemos esa historia, no voy a indagar más. En Segunda de Samuel, y dice Segunda de Samuel porque en algún canon, me imagino que en Alejandría o quizás antes, pero creo que fue en Alejandría para el tiempo del rey Ptolomeo, se ubicó este tratado, esta composición, porque de verdad que hay que decirlo así, esta composición, porque son textos compuestos y forman uno, pues se ubicó en este orden de Segunda de Samuel en Alejandría. Pero las sospechas de muchos críticos académicos y estudiosos de textos clásicos, y yo me alineo ahora con ellos, la sospecha es que probablemente este relato que aparece en Segunda de Samuel, capítulo 21, que haya sido el primer relato, y que el que está en Primera de Samuel haya sido un relato interpolado, un relato insertado para darle más grandeza al rey David, puesto que había que competir. Los autores judíos tenían que darle un monarca, un rey nacional, a alguien que compitiera con Alejandro Magno, con Ciro de Persia, con el rey Sargón, con los grandes faraones. Necesitaban ofrecerle al pueblo una historia de un rey ancestral, y probablemente esto sucede después de Nehemías y Esdras, que aparecen estos textos. Antes de eso no hay evidencia de que existieran estos textos. Y eso, pues, en el libro de Nehemías usted se va a dar cuenta que el pueblo ni conocía, para el tiempo de Nehemías, el pueblo ni se acordaba de cuál era su pasado. Y el pasado, pues, se inventa y se adoctrina y se le expone al pueblo en esta asamblea de Nehemías y Esdras. Entonces, para poder crear un pasado e insertarlo en la mente y en la conciencia nacional, pues tenían que inventar un rey a la altura de los reyes legendarios de la historia clásica, ya de esa época, en la época que está el autor. Y ya en esa época, pues ya muy probablemente esto sucede después del rey Darío, del rey de Ciro de Persia, y muy probablemente esto se escribe ya en tiempos de Alejandro Magno. Por lo tanto, todos estos reyes conocidos en la época, faraones, reyes de Babilonia, me imagino que los autores de estos textos
se llenaron de mucha del folclore y de la literatura y de todo lo que estaba escrito en las bibliotecas de Babilonia. Leyeron de todos los reyes legendarios de Sumeria, de Acadia, de toda esa región, y deciden inventar un personaje a la altura de estos reyes de antaño. Entonces el capítulo 1 de Samuel huele, es muy sospechoso, y lo vamos a ver, usted lo va a ver también. Es muy sospechoso y huele a que fue una interpolación. Interpolación significa cuando un autor añade a un texto original, cuando interrumpe una narración. Antes no existía la imprenta, todo se escribía, y tú podías estar escribiendo una narración o copiándola de algún texto anterior, y simplemente pues entre medio de interrumpir una narración, meterle tu propia idea, le añades un relato, lo que sea, y después terminas donde interrumpiste, terminas volviendo a copiar lo que ya estaba y lo juntas, y queda todo solo un solo texto. Pero pues la interpolación es cuando tú interrumpas una narración, insertas tu propia idea y la acomodas, la encajas entre medio de esa interrupción, y después lo unes y parece como si fuera todo escrito por la misma persona. Pero cada autor tiene su propia forma de escribir y siempre deja su huella, y hoy en día pues para los críticos, los estudiosos de textos antiguos, se les hace fácil, o a veces no tan fácil, pero terminan detectando un cambio podríamos decir, de estilo en la manera en que se escribe o se emplean, ¿verdad?, el juego de palabras. Entonces, como les decía, en la narración de 2 Samuel, capítulo 21 específicamente, el rey Saúl ya había muerto. Ya David ya no era un pastorcito, ya era un rey. Se da esta guerra, ¿verdad?, con los filisteos. Se da la guerra, ¿verdad?, y sale a relucir otra vez este personaje del gigante Goliat. Pero entonces no es David el que lo asesina, sino Elianán, que es uno de los siervos, uno de los guerreros del rey David. Por lo tanto, Goliat en 2 Samuel muere de manos de uno de sus siervos, Elianán. De paso está a decir que sabemos que el rey David es mítico, por más que se ha tratado de buscar por medio de la arqueología y de textos de reyes de la región que debieron haber hecho tratados con el rey David. Se insistió, no existe nada, excepto una estela que se encontró donde hay un rey, me parece que es un rey de Damasco o de Siria, y en esa estela solo se menciona que este rey había le había ganado una guerra a un rey de la casa de David. O sea que no es ni del mismo David, sino de un rey de la casa de David. Es lo único que se ha encontrado. Se sabe que hoy en día la arqueología ha develado que Jerusalén era una ciudad sin importancia en el Mediterráneo. Era, como podríamos comparar, como una ciudadaleja o una aldea, como una aldea bien primitiva, valga la redundancia. No estamos hablando de la Jerusalén antes de los tiempos de Nehemías y Esdras. La casa de Israel y la casa ¿verdad?, los reinos de Israel y los reinos de Judá sí son históricos. Lo que no es histórico es todo el mito y la leyenda que hay alrededor de ellos. Entonces, en el reino de Judá, aparentemente la ciudad de Jerusalén, como les digo, era sin importancia. Nunca hubo un ejército ofensivo que se conozca. Aparentemente lo que tenían era una guardia de las fronteras de la ciudad,
una guardia defensiva, y sabemos a través de la historia que fueron tan débiles que fueron conquistados por los grandes imperios de la época, y la ciudad de Jerusalén solo servía para ser saqueada. No había interés por los grandes emperadores y reyes de la época por conservarla, o era solo pues irla a destruir. Lo mismo no pasó con Babilonia. Babilonia era una ciudad muy codiciada por los grandes emperadores como Ciro de Persia, Alejandro Magno, y lo mismo con Egipto. Eran ciudades espléndidas, majestuosas. Heródoto, el escritor griego, nos puede hablar de ella, pero Jerusalén solo servía para lo que inspiraba era solo saquearla. Así que ya usted puede tener un retrato más o menos de lo que estamos hablando. Si existió algún reycito David, nada que ver con con todos estos mitos. Probablemente el rey David fue como lo que podríamos decir como un cacique, como acá en las tribus nativas de América, como un tipo de cacique, algo sin ninguna importancia. Entonces por eso estos autores le dan esa grandeza, mayormente el autor el que inserta su propia opinión sobre este rey David, el que inserta esa añadición donde se presenta al rey David como un pastorcito chiquito derribando a Goliat con solo una piedra. Esta persona es la que le da esa grandeza. Entonces vimos que en 2 Samuel el relato es distinto, porque es el siervo, el guerrero de David, el que derriba a Goliat, Elianán. Entonces hay una tercera versión que es en Crónicas. ¿Y qué es lo que sucede en Crónicas? Obviamente, y en eso todos los académicos están de acuerdo, y hay la explicación por qué. El escritor de Crónicas es muy posterior, un escritor muy posterior, y obviamente pues también le mete escribe unos relatos, se inventa unas ficciones que son muy ajenas a la realidad, que nunca sucedieron, pero también son difíciles de corroborar. Estos textos están escritos para un público específico, no era para el mundo, eran escritos para los judíos que regresaban de Babilonia, los judíos que regresaban de Babilonia, y los que nunca fueron deportados por Nabucodonosor. Pues para ellos era que estaba diseñados estos textos para cumplir con una sola función: el adoctrinamiento. Y sobre el adoctrinamiento hice un video hace como 2 videos atrás, aquí en mi cuenta de YouTube, aunque se interrumpió al final, pero con lo que hablé es suficiente para que usted entienda cómo es que opera el cerebro una vez es adoctrinado. Entonces esa era la función de estos textos, principalmente el de Crónicas. Eran dirigidos para un pueblo que venía de Babilonia, que los recuerdos que tenían eran de vivir allá en Judea, en un mundo que era politeísta, donde se adoraba a Baal, a Asherah, al dios El, a un montón de dioses, y ellos quieren hacer algo nuevo. Ellos quieren, en vez de que hubieran muchos templos y muchos altares y muchos sacerdotes, consolidar todo eso y hacer un solo culto, y con un solo grupo de sacerdotes. Y de aquí que nace el monoteísmo para los judíos, que estamos seguros que los autores lo adoptaron de lo que supieron sobre el faraón Akenatón en Egipto, que trató de hacer lo mismo, aunque fracasó al final. Pero los judíos pues lo reelaboraron y lograron tener éxito, cierto éxito. Hay que tomarlo entre comillas, el supuesto éxito, porque
aparentemente nunca los judíos estuvieron inclinados hacia este Dios que se les presentó, Yahweh o Jehová. Siempre se sentían atraídos por los cultos de toda la región. Así que de cierta manera pues tampoco tuvieron el éxito que se presume. Y creo que todo sucedió igual que pasó en Egipto con Akenatón. Bueno, pues el autor de Crónicas, quien quiera que fue, o los autores, obviamente se dieron cuenta de las contradicciones que hay en estos textos relacionados a la historia de David y Goliat, principalmente en el de Segunda de Crónicas, perdón, el Segunda de Samuel, donde es Elianán el que mata a Goliat. Entonces este autor ofrece una nueva alternativa, quizás con la intención de corregir este problema que se convierte en teológico, y en vez de corregirlo, lo que crea es un tercer problema, que entonces ya son tres versiones distintas. Este autor en el capítulo 21 él habla de muchas guerras ahí que nunca existieron, como le digo, para tratar de exaltar la grandeza y el poderío militar de David, y como estratega militar pues tratar de realzarlo. Entonces lo que dice es que más o menos la misma historia de Segunda de Samuel, que aparentemente es la historia oficial, es la historia primera. Aparentemente la historia que está en Segunda de Samuel es la original. Y el de Crónicas lo que hace es que casi dice lo mismo que Samuel, que la versión que aparece en Segunda de Samuel. Lo único que cambia y dice que Elianán, al que mató, no fue a Goliat, sino al hermano de Goliat, y le da nombre y todo, un tal Lamín. Ya el tipo se inventó el nombre y todo, un tal Lamín. Entonces pues esa es la versión que ofrece este autor de Crónicas. Toma como referencia, como base, la historia que aparentemente es la primera, la única que existió en cuanto al relato de David y Goliat, y cambia la versión. Entonces dice que Elianán, el que mató, no fue a Goliat, sino al hermano de este. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo identificamos que la historia que conocemos de las películas es una interpolación, es una añadición? Es muy sencillo. El primer libro de Samuel, cuando vamos al capítulo 16, en el capítulo 16 donde primero se menciona a David. Así más o menos en un resumen, el rey Saúl, por haber desobedecido la orden de Yahvé, de Jehová, o Yahweh, Hachem, como usted le quiere llamar, por haber desobedecido la orden de acabar con los amalequitas y matar al rey había que matarlos a todos, hombres, mujeres, de pecho, todo, su rey, todo, barrer con ellos, había que hacer un genocidio total. Y el rey Saúl, al ser benevolente en ese sentido, se compadeció del rey amalequita y le perdona la vida. Y Yahvé es un Dios que hay que seguirle las instrucciones. Si te dice mata, tienes que matar. Y eso es lo más que te dice Dios que hagas. Este Dios de la Biblia: mata, 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 mata. Donde único te dice que no mates es en los 10 mandamientos. Y en el mismo libro donde te dice que no mates, un poquito más adelante es que te dice que mates. Entonces eso es una de las contradicciones. En todo momento te está diciendo que mate, que mate, que mate. Mata a las mujeres embarazadas, mujeres vírgenes. Mata a mujeres vírgenes mata a las mujeres que llegan a casarse y ya no son vírgenes. Mata a la adúltera, al homosexual, a los falsos profetas, a los que se han encontrado guardando el Shabbat, en día del Shabbat trabajando. Entonces es una matazón
asesinato. Entonces, este rey Saúl no se comportó a la altura de un matón, al estilo del Capone o al estilo del Chapo Guzmán o de Pablo Escobar o los grandes matones de la época. Pues Dios lo descarta y ahí que Samuel elige a David. Al descartarlo, Jehová le dejó un espíritu maligno perturbando la vida de Saúl. Saúl aparentemente escucha que en el reino hay un hombre, el hijo de un tal Jesé, nieto de una moabita, que eso es tema de otro video, porque sabemos que hay una maldición en los mandamientos de Moisés para los moabitas. Aparentemente el autor de Samuel no leyó bien la Torá, y aquí hay un terrible problema teológico. Y no solo el autor de Samuel, sino el autor del libro de Ruth, donde aparece Ruth ya prácticamente injertada en el reino de Israel. Ruth era una moabita y había una maldición eterna para los moabitas, que nunca podían pertenecer al pueblo de Israel. Y vemos a Ruth que cómodamente se cuela en la congregación de Israel, en el pueblo, y por ende su nieto, que viene siendo el rey David. Entonces pues ya aquí hay un problema teológico, una contradicción tremenda. Pero como le digo, esos temas para otro video. Saúl manda a buscar a este pastorcito, hijo de Jesé, porque supuestamente con el arpa podía calmar los demonios. Y así fue. Entonces está en el capítulo 16. Saúl pone a prueba, ¿verdad?, esta virtud de David. Y cada vez que escuchaba el sonido del arpa de David, Saúl quedaba sereno, quedaba complacido. Y tanto así que, según dice el mismo capítulo 16, Saúl lo nombra como hombre de guerra, como la armadura del propio Saúl, pues él tiene la condecoración de usar la armadura de Saúl. Entonces se está describiendo como un hombre de guerra, como un hombre que ya usa la armadura del propio rey Saúl. Cuando vamos, ese es el capítulo 16. Cuando vamos al capítulo 17, el capítulo 17 no hace armonía con el relato, con la descripción de David del capítulo 16. Es como si hubiese sido encajado esa alteración a la mala después del capítulo 16. Para decirlo más claramente, lo que piensan los académicos y lo que pienso este servidor, ahora que estoy convencido que estudié el tema, estudié la escritura y vi que sí, que tienen razón estas personas. Aparentemente el capítulo 16, después que termina, seguía en el capítulo 18. Acuérdense que antes esto de los capítulos y versículos no existían. Entonces, aparentemente todo el capítulo 17 es una interpolación. Una vez termina la narración en el capítulo 16, donde termina, se injerta todo lo que se escribe, lo que está narrado en el 17 se injerta y después continúa el 18. El capítulo 17 no hace armonía con el capítulo 16, pero el 18 sí. Si eliminas el 17 y juntas el 18 con el 16, estamos hablando del mismo David, todo hace armonía. Bueno, para decirle, pasa lo mismo que pasa con el texto flaviano, de que tanto se habla, ¿verdad? Donde supuestamente un judío, Flavio Josefo, habla de Jesús y dice que Jesús era un hombre grande, que si se le podía llamar hombre, ¿verdad? Eso es una interpolación. Alguien acomodó eso ahí cuando no estaba ahí. En el capítulo 17, que estamos hablando de interpolado, cuando David va a salir a pelear con Goliat, el rey Saúl le dice que se ponga su armadura, y David le dice: no, yo nunca he usado armadura. Ya ahí la primera contradicción, porque en el capítulo 16 sí ya había usado la armadura. De hecho, ese era el galardón, ya se le conocía a él como el hombre de armadura del rey Saúl. Entonces ya ahí está la primera contradicción. Segunda, que cuando el rey Saúl no conocía
en el 17 no conocía a David. No lo conocía. Y le pregunta a su capitán, ¿y quién es este muchacho? ¿Quién es este muchacho? Cuando el capítulo 16, pues ya se había hablado de cómo lo había conocido, de que el rey David le tocaba, y bueno, todo. Pues en el capítulo 17 no lo conocía. Y entonces el capitán, bueno, me parece que le preguntan al mismo David que quién tú eres, y dice, yo soy el hijo de tu siervo Isaí. Aquí hay otro problema, porque ya le cambia el nombre al papá. En el capítulo 16 pues se cuenta pues, que David era hijo de Jesé. En el capítulo 17 pues se habla de que David era hijo de Isaí. Ya es otro nombre totalmente distinto. Ya, al igual que en el libro de Ruth, al final se da quiénes fueron los descendientes de Ruth y Boz. Y bueno, pues aparece Jesé y obviamente David. O sea, sabemos que el que compuso el libro de Ruth, pues ya sabía de David, ¿no? Es obvio. Entonces ya había leído cualquiera de estas historias alternas o alternativas sobre el rey David. Entonces, si sacamos, ya viendo estas discrepancias y viendo que el capítulo 17 es totalmente una injerción en 1 Samuel, si sacamos el capítulo 17, pues entonces hay una armonía. Entonces pues ya queda Goliat fuera, y la única versión que nos queda sobre el relato de Goliat es la que vemos entonces en el libro segundo de Samuel, que debió, en realidad, pues ese relato de David se debió haber acomodado en 1 Samuel y no en 2 Samuel, porque es sacando ya lo del 17 del capítulo 1 de Samuel, lo que nos queda es lo que está en el capítulo 21 de 2 Samuel. Es lo que nos queda como fuente sobre los relatos de David y Goliat. Y ahí pues David era rey, Saúl ya había muerto, quien mata a Goliat es el tal Elianán. Entonces eso no tiene ninguna importancia, eso acaba con el mito, ¿verdad? Lo de la onda y toda la cosa, pues. Entonces ya lo que nos queda es eso, y lo que nos queda es, entonces ya ahí sabemos entonces por qué el de Crónicas, cuando compone su versión de los hechos, no se basa en la de Primera de Crónicas. Aparentemente quizás no existía tampoco para este autor de Crónicas, y él usa de base la historia que está en Segunda Crónica. Lo único que le cambia es el asunto de que si fue a Goliat al que mataron, o al hermano de Goliat, que aparentemente eran iguales, así el mismo peso de la lanza y características iguales. Eran gigantes, eran personas que eran guerreros filisteos. Pero entonces ni en la segunda de Samuel, ni en la historia de Primera de Crónicas del capítulo 20, en ninguna de ellas se habla nada sobrenatural. Pues, se dice algo normal. Elianán mata a Goliat en una, y en la otra pues el autor dice que no fue a Goliat, que fue el hermano, a Lamín, y ya, y continúa el relato. Entonces así queda esto. Ya les expliqué por qué es que los académicos y este servidor pues ya quedó convencido de esta interpretación de estos académicos expertos en escritura, y por eso, al quedar convencido, se los comparto a ustedes tal como lo he asimilado. Les digo que yo de esto de David ya sabía hace mucho tiempo. Creo que en videos anteriores lo he hablado, aunque no había dedicado un video para este tema, pero en otros videos donde hablo de otras cosas teológicas ya había hablado de esto de David. De hecho, una de las cosas que a mí me llevó al ateísmo fue encontrar esta contradicción de la historia de David. Cuando yo digo que esta historia, yo digo, pero ven acá, entonces
la historia que yo siempre he visto de la película o en los libros hasta lo ponen hasta para los niños, ¿no? En la Biblia, versión para los niños, siempre se utiliza esta historia. Y yo decía, pues quiere decir que existe la posibilidad que esta historia no sea verdad, porque ya hay otra versión. Y ahí fue que esa fue una de las cosas que, aparte de otras, que me abrieron los ojos, y después pues terminé desintoxicándome de la religión. Así que imagínate que este asunto de David y Goliat pues ya lleva su par de años que yo lo conozco. Lo que no sabía era esto del capítulo 17. Eso es nuevo para mí. Analizarlo, tratar de encajar el 17 con el 16, con el 18 en 1 Samuel. Pues sí, cuando ves, se nota que hay varias manos, que el autor, aparentemente este pequeño relato del 17 es tomado de algún relato quizás posterior a que se escribió el libro de Crónicas, y fue insertado posteriormente en el texto, en el canon que ya había sido compuesto en cuanto al libro 1 Samuel. Aparentemente el primer libro de Samuel nunca tuvo ese capítulo 17, y es muy probable que se añadiera por alguna razón, como le digo, tratar de competir con otros reyes de la antigüedad, se insertara posteriormente a que el libro de Crónicas y el libro de 2 Samuel haya sido escrito. Estamos seguros, estoy casi seguro, que la fuente inicial sobre toda esta historia de David y Goliat es la versión que está en 2 Samuel, capítulo 21. Entonces el orden debería ser así. Así nos quedaría. El libro de 2 Samuel es el primero donde se habla sobre David y Goliat, sobre estos hechos. El libro de Crónicas es el segundo. Y el primer libro de Samuel quizás pudo haber sido el primer libro, pero sin la narración de David y Goliat. Entonces es muy probable que la narración de David y Goliat haya sido insertada después, posteriormente, después del libro de Crónicas. Después del libro de Crónicas. O sea que este mito de David y Goliat, el que todos conocemos, es el tercero que nace. El último que nace, y pues aparentemente pues consiguió su cometido, que era pegar y quedarse la conciencia judía. Probablemente sí, el texto, el manuscrito, lo que compone el libro de Samuel 1 ya estaba compuesto, no tenía eso de David y Goliat. El texto que quizá el segundo que se compone, que es el de Samuel 2, sí trae esta historia por primera vez de David y Goliat. Entonces viene siendo la fuente principal en cuanto al relato de David y Goliat. Después el autor de Crónicas, que trata de hacer un trabajo distinto al libro de Reyes y al de Samuel, trata de coger de muchas fuentes. Y en cuanto a lo de David y Goliat, es obvio que el autor de Crónicas pues toma como fuente al libro de 2 Samuel, que es donde primero donde único se relata aparentemente en el principio este asunto de David y Goliat. Y aparentemente posteriormente a que se escribió, ¿verdad?, se compuso todo el tratado de Crónicas, en algún momento después se toma el libro de Samuel primero y se le añade este capítulo, y después se cambian, ¿verdad? Quizás se cambia el orden, se pudo haber cambiado, 1 Samuel, 2 Samuel, o quizás simplemente no había eso de 1 Samuel y 2 Samuel en aquel entonces, eso estamos seguros. Todo esto ocurre en Alejandría, cuando el rey Ptolomeo ordena una traducción al griego de todos los textos sagrados de los territorios conquistados.
Y obviamente había muchos libros más, muchos tratados, muchos escritos que los que quedaron en el canon que hoy conocemos como la Septuaginta, la Biblia Septuaginta, que es el canon ese de Alejandría. Obviamente después en cánones se eliminaron algunos libros como el de Macabeos y otros, y ya no figuran en la Tanaj judía, pero en el canon de Alejandría sí figuraban. Así que si usted está buscando material en YouTube, pues espero que sobre el tema, espero que haya dado con este video. Perdonen de la manera en que lo como les digo siempre a mi gente, yo esto lo comparto mientras estoy manejando. Tengo que estar enfocado en la carretera, en todo lo que ocurre a mi alrededor, más poner mi mente a trabajar, a encontrar las referencias bíblicas y todo lo que le estoy diciendo. Es algo así como el que toca guitarra y también toca el acordeón a la misma vez. No sé si ustedes han visto guitarristas que tienen una varilla y la no es el acordeón, sino se me olvidó el nombre de este instrumento que lo tocan acá, la sinfonía, creo que se llama, la sinfonía agarrado con la varilla. Entonces, y a la misma vez cantan, hacen tres cosas a la vez. Yo admiro ese tipo de músicos que tocan varios instrumentos a la misma vez y también cantan a la misma vez. Pues prácticamente eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy manejando, pendiente a todo el entorno que tengo, no vaya a tener un accidente. Y a la misma vez produciendo las referencias y todo lo que le estoy hablando. Así que agradezco a los que me dan crédito por mi trabajo, de que pueda hacer todas estas cosas sin necesidad de notas, sin necesidad de un PowerPoint que me esté recordando lo que voy a hablar, sin necesidad de leer. Yo odio, honestamente, yo no soy seguidor de conferenciantes o expositores que exponen el tema que van a hablar leyendo sus notas. Eso es bien aburrido. Me gusta hablar de mente, hablar en vivo. Si se me olvida algo, se me olvidó. Ustedes que me siguen, pues ya me conocen y saben que soy así. Así que antes de terminar, una vez más le doy la referencia que usted haga su estudio. Le doy desde asignación que estudien el libro de 1 Samuel, desde el capítulo 16 al 18 en adelante. Pero el 16, 17 y 18 son los donde usted puede ver la desconexión que hay entre el 16, capítulo 16 y el capítulo 17. Ahí se va a dar cuenta que el 17 no hace armonía con el 16, que el 18 sí hace armonía con el 16, y que el 17 es el capítulo que estorba, que rompe esa armonía, y es porque, obviamente, pues porque fue insertado. El otro texto para que usted estudie es el 2 Samuel, capítulo 21, mayormente creo que el versículo 19 por ahí, que habla de tal Elena. Y el tercer texto es Primera de Crónicas, capítulo 20. Ahí están ¿cómo le digo? Las referencias de lo que he hablado. Yo en mi blog, yo tengo un blog que aún lo tengo activo de cuando yo era creyente, por lo tanto ahí van a ver muchos estudios de cuando yo era creyente, y todavía la gente sigue visitando y me preguntan. De momento rescaté ese blog y colgué todo esto que yo le estoy diciendo, lo tengo en manera textual, lo escribí en mi blog. Lo voy a compartir aquí en la parte de abajo para que usted también lo pueda leer, en la parte de comentarios o en la parte donde está la información. Ahí voy a compartir el enlace de mi blog, donde está prácticamente esto que les he hablado textualmente. Así usted le puede dar copy y compartirlo en sus redes sociales, o compartir el enlace completo como usted quiera. Así que mi gente, ya van 44 minutos de este video. Espero que haya sido del agrado. Si les gustó, compártalo con otras personas. Denme like y apóyeme con un like. No me tiene que apoyar con dinero, yo trabajo para mantenerme. Apóyeme con un like para motivarme a seguir compartiendo estas informaciones que muchas personas, o el resto de las personas, pues las desconocen, mayormente los creyentes. Así que aquí lo dejamos. Hasta la próxima.